Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que nos estén acompañando en el estudio de las Escrituras. El pastor que expone es el pastor Javier Soria Herrera. Él es pastor de la congregación Yobel. Se ubica en la delegación Tláhuac, Colonia Quiahuatla, calle Bugambilia, Manzana 2, Elote 2, esquina con el acueducto. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, somos todos familia, Iglesia de Cristo, será bienvenido. Nos puede marcar al teléfono 5650 7122 o al 5540 104412. Si tiene preguntas, comentarios, palabras de bendición, háganoslas saber. Tenemos nuestro correo electrónico, es pastorjaviersoriaherrera@gmail.com. Dios les bendiga y los nutra con esta palabra. Damos gracias a Dios por sus vidas, a todos mis hermanos aquí presentes, y aprovechamos también para mandar un cordial saludo a toda la gente que pues nos escucha a través de el internet, a todos los hermanos ciberescuchas. Gracias por sus oraciones, por sus comentarios, por los correos que me han estado enviando. Pues damos gracias a Dios. El tema que hoy vamos a ver es el candelabro del Apocalipsis. Es continuación del tema anterior que llamamos los almendros ancestrales. Pero antes de empezar, quiero darle alguna información. Estos temas que usted está viendo en el canal de videos YouTube, que se llama Pastor Javier Soria Herrera, también los estamos subiendo en un link, en una aplicación que se llama Vimeo. Usted puede encontrar el link en la parte baja de la descripción del video. Entonces, si no lo llegara a encontrar aquí o quiere descargarlos, pues puede ir a la aplicación de Vimeo. También estamos subiendo el material digital, o sea, todas las diapositivas se están subiendo. Por si usted quiere bajar, pues es un archivo digital en PDF para lo que a usted le pueda servir. Pues también estamos subiendo todo ese material. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y pues nos acompañe en este viaje que vamos a hacer. Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos, Padre Celestial, pues el tema que habremos de exponer hoy. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Bueno, como ustedes recordarán, la vez pasada pues empezamos a tocar el tema de los almendros, almendros ancestrales, yo le llamé el tema. Y hoy vamos a de alguna manera tener la continuación de ese tema. Y nada más para que usted pueda recordarse rápidamente, le voy a dar un pequeño resumen. Los almendros en la Biblia, según Eclesiastés capítulo 12, cuando dice, acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud, antes de que venga la vejez, estoy resumiendo el texto, pero dice, antes de que florezca el almendro. Entonces, obviamente, en ese contexto, el almendro representa una etapa anciana, una etapa de edad avanzada. Y bueno, es claro, gráficamente se ve, pues los almendros normalmente son blancos. Y pues ahí se ve claramente la comparación con la gente de edad, la gente pues anciana, pues su pelo blanco pues dice la escritura que corona de honra son las canas de los ancianos. Entonces, en el contexto espiritual, pues los almendros es figura de los ancianos. Recordando el tema anterior, pues también estamos hablando de los que ya son ancianos espirituales, porque hay gente que viene desde su etapa anterior, antes de nacer en un cuerpo físico, que estamos hablando de la preexistencia. Entonces todo eso lo puede ver en el tema anterior. Ahora, cuando hablamos de esos ancianos espirituales, pues lo que va a hacer Dios en estos tiempos es, para muchos, de alguna manera, activar esa experiencia, esa capacidad, ese carácter
ancestral, porque todos tuvimos un recorrido, una trayectoria previa antes de nuestro nacimiento aquí en la tierra. Tuvimos un largo caminar, y entonces detonando ese carácter de anciano, de madurez espiritual, pues resulta ser que pues ahora no es precisamente que seamos ya ancianos físicamente hablando, sino gente, pueden ser niños, jóvenes, adolescentes, hombres maduros, no propiamente en etapa de vejez. Entonces estamos hablando ya de una nueva generación de hombres y mujeres con esa capacidad y esa madurez espiritual, que es lo que estamos viendo aquí. Amén. Pero bueno, introduciéndonos ya en el tema, pues vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 33. Dice: habrá 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en el otro brazo con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Aquí lo que nos está describiendo el versículo, pues son las características que tenía lo que es el famoso candelabro. Usted recordará que el candelabro estaba en el lugar santo, y este candelabro, que está formado por 3 brazos a derecha, 3 brazos a izquierda y un poste o caña central. Pero la característica de este candelabro, pues aquí es claro, habla de que están formados por copas en forma de flor de almendro. Amén. Y si lo vemos de esa manera, y si hacemos un conteo, pues en cada brazo o rama, porque al final pues podemos ver que el candelabro es como si fuera una especie de árbol de almendros, muy estilizado obviamente, pero en cada brazo estamos hablando que tiene 3 almendros. Y en el poste central o en la caña central, pues estamos hablando de 4 almendros o copas en forma de flor de almendro. Si nosotros sumamos el número de almendros o copas en forma de flor de almendro, pues al final nos da 22 almendros. 3 almendros por brazo, estamos hablando de 6 brazos, 3 por 6, 18. Más las 4 centrales, pues 18 más 4 son 22. Y entonces lo que estamos viendo ahí, pues es el número total de flores o copas en forma de flor de almendro. Ahora, todo esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay un salmo que por cierto, bueno, antes de adelantarme, el número 22 es muy característico. ¿Por qué? Porque el alfabeto hebreo tiene la peculiaridad que está compuesto por 22 símbolos. El mismo número de las 22 flores o copas en forma de flor de almendro. Entonces está clara la correlación, está clara la relación. Las 22 copas en forma de flor de almendro, pues corresponde a los 22 símbolos o caracteres que forman el alfabeto hebreo. Y dándolo en un resumen de una sola palabra, pues los 22 almendros o las 22 copas representan la palabra de Dios, tipificada en el alfabeto hebreo. Amén. Ahora, esto se ve con claridad, esto se ve con precisión en el Salmo 119. El Salmo 119 está compuesto por 176 versículos. Pero lo curioso del asunto, que el Salmo 119, el Salmo 119, es un acróstico. Es un acróstico.
Y entonces, los primeros 8 versículos corresponden a la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Los siguientes 8 versículos corresponden a la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet. Y los siguientes 8 versículos corresponden a la tercera letra, Gimel, Dalet, la cuarta. Y entonces, de esta forma, está compuesto el Salmo 119. Y si yo sigo leyendo, pues empezamos con Ji, Vav, Zain, Jet, Tet, Yot, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Salmek, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Sin y Tau. Entonces es bien interesante, porque entonces la estructura del Salmo 119 está de acuerdo a ¿qué? A los 22 caracteres del alfabeto hebreo. O, dicho de otra manera, el Salmo 119 son los 22 almendros que forman el candelabro. Amén. Sí, está claro, ¿no? Ahora, es interesante porque si nosotros leyéramos, no, obviamente no vamos a leer el Salmo 119 en su totalidad porque es bastante largo, pero bueno, vamos a leer por lo menos el primer versículo de cada almendro. Amén. Nomás para tener una idea. Y si por ejemplo yo me voy al Salmo 119, versículo 1, que corresponde a Aleph, dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Amén. En el Salmo 119:9, Bet, que es el segundo carácter del alfabeto hebreo, o segundo almendro, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Si me voy al inicio del tercer almendro, o el tercer carácter hebreo, Gimel, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Me voy al cuarto, Dalet, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y nos estamos dando cuenta que entonces, pues todo lo que es el Salmo 119 y el inicio de cada almendro o cada carácter hebreo tiene que ver con ¿qué? La palabra de Dios en sus distintas formas, distintos aspectos. Si yo me siguiera en el Salmo 119:33, que sería el quinto almendro Ji, dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Enséñame tus estatutos, tus mandamientos, tu palabra. El que sigue, Vav, venga también a ti, a mí, tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Zain, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Yet, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Y así sucesivamente. Obviamente, ahorita nada más los estoy leyendo, no estoy dando una explicación, no estamos haciendo un análisis, porque pues esto habría que hacer un análisis propiamente de todo esto. Por ejemplo, en Lamed, Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra es firme en los cielos. Kaf, que es la anterior, mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Tet, Salmo 119:65, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Entonces, está claro que todo tiene que ver con ¿qué? La palabra del Señor. Me voy a ir a los dos últimos almendros, que es el 21 y el 22, o los dos últimos caracteres hebreos. Salmo 119:61, Sin. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Salmo 119:169,
Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Entonces, está muy claro, el famoso e importante candelabro que está en el lugar santo, que está compuesto por 22 almendros, se ve reflejado en su estructura en el Salmo 119, en el cual está compuesto por 122 caracteres de manera en acróstico, o los famosos 122, ay Dios, perdón, los famosos 22 almendros. Amén. Para todos los que nos escuchan, esto lo hacemos en vivo y como sale, así se va el tema, no hacemos ediciones, entonces obviamente que en ocasiones nos equivocamos y cometemos errores. Amén. Entonces, el Salmo 119 son los 22 almendros, correspondiente a los 22 almendros o copas en flor de almendro del famoso candelabro. Y al final es una representación de la palabra. Y bueno, aquí está claro quién es la palabra del Señor. El verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O si lo digo de otra manera, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y si lo vemos desde este punto de vista, pues entonces está claro quiénes son los que tienen de alguna manera la posibilidad y la capacidad de parte de Dios para exponer su palabra con criterio y con madurez. Pues estamos hablando de la gente anciana, de los que son almendros espirituales, gente que tiene criterio, gente que tiene madurez, gente que de parte de Dios ha levantado, que peina canas. Y aquí no estoy hablando en el contexto de una edad en vejez alta, físicamente hablando, sino gente que tiene madurez. Amén. Entonces, obviamente, para poder entender todo esto en su plenitud, pues habíamos que hacer un desarrollo de todo lo que es el Salmo 119 en sus 176 versículos. Ahora, como le dije, esto viene estructurado en versículos de 8. Si son 22 almendros o 22 caracteres hebreos, al final 22 por 8 nos da 176. Ahora, ¿por qué vendrá estructurado en 8 cada almendro o cada carácter del alfabeto hebreo? La primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Amén. 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y aquí viene otra vez algo bien interesante. Ajá. Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Amén. Y hay otro versículo que dice que nosotros nacimos por la palabra de verdad. Nacimos de nuevo por la palabra de verdad. Entonces, si Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, y dice la Escritura que también nacimos de nuevo por la palabra de verdad, entonces, ¿qué es el agua? La palabra. Y cuando dice aquí primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que 8 personas fueron salvadas, ¿por qué? Por medio del agua. Las personas, ¿por qué se salvan entonces? Por la palabra. O sea, está muy nítido, está muy claro. Ahora, ¿por qué el número 8? ¿Por qué el número 8? Bueno, si 8 personas después del diluvio fueron las que fueron salvadas, entonces, ¿quiénes volvieron a poblar o a empezar la tierra después de ese diluvio? Pues estas 8 personas que estamos hablando de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, en el contexto bíblico, el número 8 representa
Volver a empezar implica un reinicio, implica un renuevo, un volver a empezar, un retoñar, un volver a comenzar, un volver a producir, un volver a crecer, un volver a reproducirse. Entonces, por eso es que el número 8 representa eso. Entonces, ¿por qué vendrá estructurado el Salmo 119 en versículos o porciones de 8? Porque la palabra siempre te va a dar la posibilidad de renovar, de volver a comenzar, de volver a reiniciar, de retoñar, de empezar de nuevo. O sea, Dios no te corta, Dios no te limita, Dios no dice hasta aquí se acabó y no más. Su misericordia es para siempre. Amén. Entonces siempre hay esa oportunidad, dependiendo de tu actitud, dependiendo de tu corazón. Si tú te postras, si tú le buscas, si tú le alabas, siempre va a haber la posibilidad de que tú tengas un encuentro con Dios y a través de la palabra vuelvas a nacer, vuelvas a comenzar, vuelvas a empezar, vuelvas a reiniciar tu vida. Si vives una vida de desastre, si vives una vida de pecado, si vives una vida hecha pedazos por el alcohol, por los vicios, por la delincuencia, por lo que tú quieras, en Cristo Jesús siempre está la posibilidad de empezar de nuevo y empieces a florecer, a reiniciar, a comenzar. La palabra es viva, la palabra es eficaz, pero la palabra siempre te da la oportunidad de que vuelvas a empezar. Dice la Escritura, el que a mí viene, no le rechazo. Entonces, por eso es bonito la estructura del Salmo 119, la posibilidad de volver a ser rescatado, de ser salvado, de ser sacado de las garras del pecado, de las garras de la drogadicción, de las garras de la criminalidad, de las garras ¿cómo se llama? De la depresión, de la tristeza, de todo eso. Amén. Bueno, pero obviamente hay más, porque viendo esto, vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis. Vamos a dar un pequeño giro y vamos a trasladarnos hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, hay un mensaje que se da a las 7 iglesias. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces hay un mensaje a estas 7 iglesias. Gracias sea con vosotros y paz del que es, el que era y que ha de venir. Ok. Entonces, se da este mensaje para las 7 iglesias. Leo a partir del versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y nada más para ponerlo en contexto. Cuando Juan escribió este libro, Apocalipsis, Juan ya era un anciano. Ya estaba en su etapa final. Y estaba pues en esa isla carcelaria llamada Patmos, que al final era una prisión por parte de los romanos. Entonces, podemos decir que pues Juan ya era un almendro. Ya tenía una historia, ya tenía un recorrido, estaba en la cúspide de su edad, de su madurez, de su conocimiento, de la presencia que tenía para con Dios. Y lo dice el versículo 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces Juan estaba ¿en dónde? En el Espíritu. Obviamente que los jóvenes
si todavía son de alguna manera inquietos, desobedientes o rebeldes, pues muy difícilmente podrán estar en el Espíritu. Cuando se dice estar en el Espíritu, es estar en la guianza, en la dirección de ¿quién? Del Espíritu. Si mal no recuerdo, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, y estos son los hijos de Dios, los guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Pero ahí hay que aclarar, la palabra que se utiliza en Romanos 8:14 para hijos es huíos, que es un hijo maduro. Porque hay otra palabra que se traduce hijo, tecnos, pero es un niño chiquito. Entonces no es lo mismo un niño chiquito a un hijo maduro. El niño chiquito, pues en ocasiones va a ser desobediente, en ocasiones va a ser travesura, en ocasiones no va a obedecer como debiera, no va a tener criterio, se va a meter en ocasiones en problemas. Pero entendemos que un hijo maduro, pues ya es obediente, ya tiene criterio, ya tiene madurez. Entonces Romanos 8:14 habla de los huíos de Dios, hijos maduros. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Pues cuánta más madurez, más criterio y más prudencia y más sensatez y más conocimiento y más calidad de los que ya son ancianos. Como en este caso estamos hablando de ¿quién? De Juan. Y Juan estaba en el Espíritu. Pero vea lo que dice el versículo 11. Dice, y oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí están los 7 nombres de las 7 iglesias a las cuales se les tenía que enviar los 7 mensajes. Amén. Bueno, pero vamos a notar algo interesante. Vamos a notar algo interesante. Versículo 12 dice, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Juan se voltea cuando escuchó la voz, ¿y qué es lo que ve Juan? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Ahora, ¿qué es lo que vio Juan? 7 candeleros. ¿Y qué es un candelero? Pues el candelero es una de las partes que forman una candela. El candelabro es el nombre del conjunto. Y el candelero, pues es la candela o una rama. Ajá. Entonces, al final, ¿qué es lo que vio Juan? Pues un candelabro. Porque él vio los 7 candeleros. Fíjese qué interesante. Y esto compagina porque ¿qué es lo que estaba hablando detrás de él? La voz. ¿Y quién es la voz? La voz de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, el verbo. Amén. Entonces él se voltea porque escuchó la voz, escuchó la palabra de Jesús y lo que ve es ¿qué? Un candelabro formado por 7 candelas o 7 candeleros. Amén. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos de un cinto de oro. Entonces, al final también nuestro Señor Jesucristo, viéndolo desde esta perspectiva, pues es el candelabro formado por los 7 candeleros, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Pero recordemos algo bien interesante. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 20, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 20. Porque ahí nos van a decir las implicaciones de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces,
cada candela o cada candelero, ¿qué representa? Una iglesia. Ajá. El candelabro en conjunto son las 7 iglesias. Amén. Pero cada candelero, pues es una de las 7 iglesias. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, entonces quiere decir, primer candelero es Éfeso. Segundo candelero es Esmirna. Tercer candelero sería Pérgamo. Cuarto candelero sería Tiatira. Quinto candelero sería Sardis. Sexto candelero sería Filadelfia. Y séptimo candelero sería Laodicea. Y ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿esto por qué es interesante? Porque viéndolo desde este punto de vista, pues esto ya nos da pie para poder entender con mayor amplitud el mensaje a las 7 iglesias. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Vamos a hacer aquí una ampliación para que usted pueda ver esto. Ahí está el candelero, digo el candelabro, o los 7 candeleros, con las 7 candelas. Y simplemente lo único que yo hago, acomodo los nombres, según como se mencionan en la Biblia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Es lo que yo hago. Ajá. Aunque, bueno, no es el tema de hoy, tendríamos que tocarlo en otro tema. Desde mi punto de vista y conforme lo que yo le pudiera explicar, no es el acomodo correcto para mí. No es el acomodo correcto. Pero bueno, no me voy a detener ahorita en ese detalle. Nada más se lo digo como comentario. Si usted revisa las características de Tiatira, que es el poste de apoyo, el poste central, pues usted lea las características de Tiatira y como que no compagina que sea el soporte para las 7 iglesias. El poste central tendría que ser Esmirna, pero porque Esmirna es una representación del sacrificio de Jesucristo. Pero bueno, ese tema no lo habremos de desarrollar ahorita. Ahorita simplemente vamos a manejarlo de esta manera. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, ahí está el candelabro, o los 7 candeleros, las 7 iglesias, y recordemos que el candelabro está formado por 22 almendros. Entonces, el primer candelero llamado Éfeso tiene 3 almendros. ¿Que correspondería con qué? Las 3 primeras letras del alfabeto hebreo. Entonces, Éfeso le corresponderían Aleph, Bet y Gimel. Segundo candelero, Esmirna, Dalet, Ji y Bab. Tercer candelero, Pérgamo, Zain, Yet, Tet. Cuarto candelero, Tiatira, Yod, Kaf, Lamet, Men. Quinto candelero, Sardis, Nun, Samek, Ayin. Sexto candelero, Filadelfia, Pi, Sade, Kof. Y séptimo candelero, Laodicea, Resh, Shin, Tao. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero conocer en amplitud el mensaje a las 7 iglesias, habría que leer el mensaje a las 7 iglesias, pero si yo quiero de alguna manera ampliar el contenido, la información, el conocimiento, lo que Dios me está mostrando, yo tendría que irme, por ejemplo, a Éfeso, y si yo me doy cuenta que a Éfeso le corresponden las 3 primeros almendros o letras del alfabeto hebreo, pues yo tendría que compaginar el mensaje a Éfeso
con las tres primeras porciones de letras hebreas o de almendros del Salmo 119. Y entonces sí, se me amplía ¿qué? El panorama. Si yo quisiera entender en mayor magnitud Esmirna, pues me tendría que ir al siguiente grupo de tres, Dalet, Hi y Vav. Si yo quisiera entender las implicaciones del mensaje a la iglesia de la Odisea, pues yo tendría que ir a Resh, Shin y Tau. O sea, lo que yo quiero decir es compaginar lo que yo tengo aquí, ahora ¿con quién? Con el Salmo 119. Y en ese momento, si yo hago ese estudio, si yo hago ese análisis, pues entonces se me va a abrir un panorama más grande, más completo. Y entonces aquí pues ya se nos incrementó la tarea. Porque entonces tendríamos que hacer pues un estudio más a conciencia, más minucioso, metódico del Salmo 176, pero ahora digo Salmo 119, dije 176 porque son 176 versículos, pero haciendo una correspondencia con el Salmo 119 para comprender en mayor amplitud la palabra o el mensaje dado a las 7 iglesias. Y entonces aquí se me abre un panorama y pues entenderé de una manera más completa ya el contexto escatológico que está vertido en el mensaje a las 7 iglesias, compaginándolo en correspondencia con el Salmo 119. Obviamente, pues déjenme decir, yo iba a decir que esta es una labor de titanes. No. Esta es una labor de ancianos maduros. Esta es una labor de ancianos espirituales. Esta es una labor para almendros con criterio y con madurez. Para que pidan al Señor ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación, y entonces sí sacar en amplitud y en profundidad el significado del mensaje a las 7 iglesias. Si hiciéramos nosotros esto a través de este canal, pues yo no sé, nos vamos a llevar un buen de estudios y de tiempo. Pero bueno, yo les dejo esto para los que me están escuchando. Simplemente es una pequeña llave, es un pequeño adelanto, pero para aquellos que son ancianos maduros y que les gusta involucrarse, que les gusta pues introducirse con profundidad en el estudio de las escrituras, pues aquí tienen una tarea de no de titanes, sino de almendros maduros. Pero no se preocupe, porque si Dios hace con usted lo que hizo con Jeremías, que puso su mano en la boca de Jeremías, entonces conforme a lo que estudiamos la vez pasada, pues Dios detonó el carácter ancestral que tenía Jeremías. Usted recuerda que Jeremías decía, soy un niño, y ¿qué le dijo Dios? No digas eres un niño. Y lo que le muestra inmediatamente fue que una vara de almendro. Una vara de almendro. ¿Qué ves, Jeremías? Ve una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, tú no eres un niño, tú eres un anciano maduro. Porque antes de que estuvieses en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, si Dios tiene prisa en estos tiempos, si Dios quiere apresurar su palabra, pues se van a levantar esos Jeremías con esa capacidad ancestral y entonces van a tener la madurez para descifrar o para comprender lo que está vertido en este candelabro. No sé si Dios me vaya a llevar por este camino para aquellos que me están escuchando. Voy a tratar, yo no voy a decir que soy un anciano, a lo mejor igual tendré nada más una cana tal vez, pero bueno, con algo empezaremos. Pero imagínense, sacar todo esto que está aquí. Tenemos material
Pero bueno, déjeme consolarme que si Dios tiene prisa, pues Él nos puede envejecer en un instante, como hizo brotar la vara de almendro en el tabernáculo. En un día floreció y sacó almendras maduras. Amén. Y yo creo que los tiempos se están dando y Dios es muy probable que a algunos de nosotros, o a muchos, yo quisiera, pues los haga florecer y madurar para comprender su palabra. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.